Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Sadie. 16, pero no tanto como los romanos. Tengo que señalar que las momias de aquella sala ya se habían echado a perder, por la humedad de la torre que goteaba arriba. No hay nada como el agua para que las momias echen una peste horrorosa de verdad. Cruzamos las montañas de cascotes y encontramos un pasillo que descendía más aún bajo el suelo. Era difícil saber si era natural o excavado por el hombre, pero serpenteaba sus buenos 40 metros a través de roca sólida antes de abrirse a otra cámara funeraria. A aquella sala no había llegado el agua. Estaba todo notablemente bien conservado. Walt había traído linternas y, a su escasa luz, sobre las losas de piedra y en los nichos excavados en las paredes, brillaban las momias pintadas de oro. Solo en aquella sala había al menos 100, y salían más pasillos en todas las direcciones. Walt iluminó las 3 momias que reposaban juntas en el centro de la estancia, sobre una tarima elevada. Tenían todo el cuerpo envuelto en lino, por lo que recordaban mucho a 3 bolos de bolera. En la tela estaban retratados con todo detalle sus ocupantes, las manos cruzadas sobre el pecho, las joyas que adornaban cada cuello, las falditas egipcias y sandalias, y una hueste de jeroglíficos de protección e imágenes de dioses en los bordes de cada lado. Hasta ahí, típico arte egipcio, pero sus caras tenían un estilo completamente distinto, eran retratos realistas que parecían cortados y pegados en las cabezas de las momias. El de la izquierda era un hombre con la cara delgada, barba y ojos oscuros y tristes. A la derecha había una mujer hermosa con el pelo rizado de color caoba. Para los chicos, significa castaño rojizo, punto. Pero lo que de verdad me llegó al alma fue la momia del centro. Tenía el cuerpo pequeño, a todas luces infantil. Su retrato era él. De un niño de unos 7 años. Tenía los ojos del hombre y el pelo de la mujer. Una familia, supuso Walt. Los debieron de enterrar a todos juntos. Debajo del codo derecho del niño había algo atrapado. Un caballito de madera, seguramente su juguete favorito. Aunque la familia llevaba muerta miles de años, no pude evitar que me saltara alguna lágrima. Era tristísimo. ¿Cómo morirían?, me pregunté. Desde el pasillo que teníamos justo delante llegó el eco de una voz, de consunción. Al instante tenía mi báculo en la mano. Walt enfocó la linterna hacia la boca del túnel y, al momento, un fantasma entró por allí a la sala. Al menos, me imaginé que sería un fantasma porque se veía a través de él. Era un hombre mayor y gordo, con el pelo cano cortado a cepillo, papada de bulldog y cara de pocos amigos. Llevaba una túnica al estilo romano y los ojos perfilados de col, así que se parecía un poco a Winston Churchill, si el ex primer ministro hubiera dado alguna vez una fiesta loca de las togas y se hubiera pintado la cara. ¿Recién muertos?, nos miró con recelo. Hacía mucho tiempo que no llegaba nadie. ¿Dónde están vuestros cuerpos? Walt y yo nos miramos. En realidad, dije, los llevamos puestos. Los ojos del fantasma se abrieron mucho de golpe. The Immortals. ¿Estáis vivos? De momento, dijo Walt. En ese caso, ¿habéis traído ofrendas? El hombre se frotó las manos. Oh, nos dijeron que vendríais, pero hemos esperado mucho tiempo. ¿Dónde os habíais metido? Esto... No quería decepcionar a un fantasma, y menos a uno que empezaba a brillar con más fuerza, que en asuntos de magia suele ser sinónimo de explosión inminente. Será mejor que nos presentemos. Yo soy Sadie Kane. Este es Walt, es verdad. ¿Necesitáis mi nombre para los conjuros?
El fantasma carraspeó. Yo soy Apio Claudio Irato. Lo dijo como si debiera impresionarme. Vale. Diría que no es un nombre egipcio, ¿verdad? El fantasma puso cara de ofendido. Es romano, por supuesto. Adoptar esas malditas costumbres egipcias es lo que hizo que acabáramos aquí. Ya fue bastante malo que me destinaran a este oasis perdido del mundo. Como si a Roma le hiciera falta toda una legión para defender unas granjas de dátiles. Luego tuve la desgracia de caer enfermo. En el lecho de muerte, se lo dije a mi esposa, Lobelia, quiero el entierro tradicional romano. Nada de las sandeces que hacen los de aquí. Ah. Ni hablar. No me hacía caso nunca. O me momifica o revienta, así que mi Bea se ha quedado atrapado aquí para siempre. Como son las mujeres. Seguro que luego ella volvió a Roma y murió como los dioses mandan. ¿Lobelia? Pregunté, porque en realidad después de ahí no había escuchado mucho más. ¿Qué clase de padres llamaban Lobelia a una niña? El fantasma resopló y se cruzó de brazos. Pero no estáis aquí para que os cuente mis penas, ¿verdad? Podéis llamarme Claudio el enajenado. Así es como se diría en vuestro idioma. Me pregunté cómo podía hablar inglés un fantasma romano, o si era solo que nos entendíamos mediante algún tipo de telepatía. En cualquier caso, no me tranquilizó saber que se llamaba Claudio el enajenado. Walt levantó la mano. ¿Estás enajenado en plan enfadado? ¿O en plan loco? Sí, dijo Claudio. Bueno, las ofrendas que decíamos. Veo báculos, varitas y amuletos, así que supongo que sois sacerdotes de la Casa de la Vida local. Bien, bien. Así sabréis lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Asentí efusivamente. Desde luego que sí. Claudio entrecerró los ojos. Oh, por Júpiter. Sois novicios, ¿verdad? En el templo os han explicado cuál es el problema, al menos. Fue hecho una furia hasta la familia de momias que habíamos estado mirando. Estos son Lucio, Flavia y el pequeño Purpens. Murieron de tisis. Llevo aquí tanto tiempo que casi podría contaros la historia de todos, y mira qué hay. ¿Te hablan? Me aparté de la familia de momias. De pronto, el pequeño Purpens ya no me parecía tan mono. Claudio el enajenado sacudió la mano en un gesto de impaciencia. A veces, sí. Ya no tanto como en los viejos tiempos. Hoy en día, sus espíritus duermen la mayor parte del tiempo. Os lo decía porque, por muy mala que fuera la muerte de esta gente, su destino en el más allá ha sido mucho peor. Todos nosotros, ciudadanos romanos que vivíamos en Egipto, fuimos sepultados según el rito egipcio. Costumbres locales, sacerdotes locales, momificar los cuerpos para la otra vida, etc. Pensamos que así nos curábamos en salud, dos religiones, doble seguridad. El problema es que, a esas alturas, los sacerdotes egipcios ya no sabíais hacer ni lao con un canuto. Cuando aparecimos aquí los romanos, casi todo vuestro conocimiento mágico se había perdido. ¿Pero nos avisasteis? Claro que no. Cogisteis nuestro dinero de 1000 amores y luego hicisteis una chapuza. Me alejé un poco más de Claudio el enajenado, que había cogido un brillo bastante peligroso. Bueno, estoy segura de que la Casa de la Vida tendrá un número de atención al cliente para casos como, estos rituales egipcios no pueden dejarse a medias, refunfuñó. Nosotros nos quedamos con los cuerpos momificados y las almas eternas amarradas a ellos, y no vino nadie a terminarlo. Nadie pronunció las oraciones que nos ayudarían a pasar al más allá. Nadie hizo ofrendas para nutrir nuestros vas. Vosotros sabéis el hambre que tengo. Hemos traído cecina de ternera, ofreció Walt. No, no podíamos pasar a los dominios de Plutón como buenos romanos, siguió Claudio,
porque habían preparado nuestros cuerpos para una ultratumba distinta. No podíamos ir a la Duat, porque no se nos habían aplicado los rituales egipcios pertinentes. Nuestras almas estaban atascadas aquí, enlazadas a estos cuerpos. ¿Tenéis la menor idea de lo aburrido que es esto? Oye, si eres un Bea, le dije, ¿por qué no tienes cuerpo de ave? Te lo acabo de decir. Estamos todos mezclados, no somos ni fantasmas romanos del todo ni vas como deben ser. Créeme que, si tuviera alas, saldría volando de aquí. Por cierto, ¿en qué año estamos? ¿Quién es el emperador de ahora? Ah, se llama Walt Carraspeo y luego dijo a toda prisa, ¿sabes qué, Claudio? Creo que podemos ayudarte. ¿Podemos? Dije yo. Ah, vale. Claro que podemos. Walt asintió muy animado. Pero el caso es que antes, tenemos que encontrar una cosa. Un papiro, aporté. Parte del libro de Ra. Claudio se rascó la considerable papada. ¿Os servirá para enviar nuestras almas a la ultratumba? Bueno, dije yo. Sí, dijo Walt. Es muy posible, dije yo. No lo sabremos del todo hasta que lo tengamos. Se supone que sirve para despertar a Ra, ¿sabes? Y eso será bueno para los dioses egipcios. Yo diría que tendrás más posibilidades de llegar a la ultratumba. Además, me llevo bastante bien con los dioses. Se pasan por casa a tomar el té de vez en cuando. Si nos echas una mano, puedo contarles vuestro caso. Sinceramente, estaba diciendo lo primero que se me pasaba por la cabeza. Estoy segura de que no os lo esperáis, pero a veces parloteo cuando me pongo nerviosa. Va, deja de reírte, Carter. En todo caso, Claudio el enajenado adoptó una expresión más astuta. Nos estudió como si evaluara nuestras cuentas bancarias. A lo mejor, en el Imperio Romano había vendedores de cuadrigas y Claudio era uno de ellos. Me lo imaginé en un anuncio romano, vestido con una toga barata de cuadros escoceses. Debo de haberme vuelto loco, regalando las cuadrigas a estos precios. ¿Te llevas bien con los dioses egipcios?, caviló en voz alta. Contarles nuestro caso, dices. Entonces se giró hacia Walt. La expresión de Claudio era tan calculadora, tan ansiosa, que me puso la piel de gallina. Si el papiro que buscáis es antiguo, estará en la parte más vieja de las catacumbas. Aquí enterraron a algunos nativos, también, mucho antes de que viniéramos los romanos. Todos sus vas sí que han pasado al más allá. Ellos sí que no han tenido problemas para entrar en la Duat. Aún así, sus sepulcros están intactos, con un montón de reliquias y tal. ¿Podrías enseñárnoslos?, pidió Walt, con mucha más emoción de la que podría ponerle yo. Por supuesto. Claudio el enajenado nos dedicó su mejor sonrisa de vendedor de cuadrigas usadas. Ya hablaremos de la tarifa justa después, ¿eh? Venid por aquí, amigos. No está muy lejos. Nota mental: cuando un fantasma se ofrezca a guiarte a las entrañas de unas catacumbas y su nombre incluya la palabra enajenado, lo mejor es negarse. Mientras recorríamos los pasadizos y las cámaras, Claudio el enajenado nos iba comentando las distintas momias. Sobre Calígula, el mercader de dátiles. Qué nombre tan horrible. Pero si te lo han puesto en honor a un emperador, aunque sea uno psicótico, poco puedes hacer. Murió porque apostó dinero a que era capaz de besar a un escorpión. Sobre Barents, el esclavista. Qué hombre más desagradable. Intentó meterse en el negocio de los gladiadores. Si le das una espada a un esclavo, en fin, ya os imagináis cómo murió. Sobre Octavia, la esposa del comandante de la legión. Se volvió más egipcia que los egipcios. Hizo momificar a su gata. Hasta creía que tenía la sangre de los faraones, e intentó canalizar el espíritu de Isis. Huelga decir que su muerte fue dolorosa. Me sonrió como si fuese lo más divertido del mundo. Intenté no parecer espantada.
Lo que más me chocó fue lo numerosas y variadas que eran las momias. Algunas tenían vendajes de oro auténtico. Sus retratos estaban tan logrados que parecía que los ojos te siguieran al pasar. Reposaban en losas de mármol con tallas ornamentales, rodeados de sus tesoros, joyas, vasijas y hasta algunos satis. Otras momias parecían hechas en clase de manualidades de una guardería. Estaban envueltas de cualquier manera, pintadas con garabatos de jeroglíficos y monigotes de dioses. Los retratos de las caras no eran mucho mejores que los que habría hecho yo, es decir, eran pésimos. Los cuerpos estaban amontonados de 3 en 3 en los nichos poco profundos, o simplemente apilados en los rincones de la sala. Cuando le pregunté por ellos, Claudio el enajenado los desdeñó. Eran plebeyos, siempre con su quiero y no puedo. Como no podían pagarse pintores ni rituales funerarios, se lo traían hecho de casa. Bajé la mirada al retrato de la momia más cercana, una mujer con la cara pintada toscamente con los dedos. Me pregunté si lo habrían hecho sus pobres hijos, si era un último regalo que hacían a su madre. A pesar de la mala calidad, lo encontré más bien adorable. No tenían dinero ni habilidades artísticas, pero habían hecho todo lo que podían para enviarla con cariño a la otra vida. La próxima vez que viese a Anubis, tenía que preguntarle por aquello. Una mujer como esa merecía la posibilidad de ser feliz en la ultratumba, aunque no pudiera pagarlo. Ya teníamos bastante esnovismo en este mundo para encima ir exportándolo al siguiente. Walt nos seguía unos pasos por detrás, en silencio. A veces enfocaba alguna momia con la linterna, como preguntándose cuál habría sido su destino. Me pregunté si pensaría en el rey Tut, su famoso antepasado, cuya tumba estuvo en una caverna no muy distinta de la que recorríamos. Varios túneles largos y habitaciones llenas de momias después, llegamos a una cámara funeraria que se veía mucho más antigua. Las pinturas de las paredes habían perdido el color, pero parecían más propias del antiguo Egipto, con la gente caminando de lado y los jeroglíficos que formaban palabras de verdad, en vez de limitarse a estar de adorno. En vez de retratos faciales realistas, esas momias tenían los rostros genéricos, sonrientes y de grandes ojos, que había visto en la mayoría de las máscaras mortuorias egipcias. Algunas momias se habían desintegrado. Otras estaban protegidas por sarcófagos de piedra. Nativos, confirmó Claudio el enajenado. Nobles egipcios de antes del dominio romano. Lo que buscáis debería estar por esta zona. Exploré la cámara. La única otra salida estaba bloqueada con rocas y escombros. Mientras Walt empezaba a buscar, recordé que, según ves, los primeros 2 papiros de Ra podrían ayudarme a encontrar el tercero. Lo saqué de la bolsa, esperando que me indicaran el camino como una vara de saurí, pero no ocurrió nada. Walt me llamó desde el otro lado de la sala. ¿Qué es esto? Había llegado a una especie de capilla, un nicho incrustado en la pared donde estaba la estatua de un hombre vendado como una momia. La figura estaba tallada en madera y decorada con joyas y metales preciosos. Sus vendajes tenían un brillo nacarado a la luz de la linterna. En la mano sostenía un báculo dorado con un símbolo de Aid de plata en la punta. Había varios roedores, tal vez ratas, tallados alrededor de sus pies. La piel de la cara le brillaba en un tono azul turquesa. Es mi padre, aventuré. Esto. Osiris, quiero decir. ¿No es él? Claudio el enajenado levantó las cejas. ¿Tu padre? Por suerte, Walt me salvó de tener que explicarme. No, dijo. Mírale la barba. La estatua tenía una barba muy poco habitual. Era fina como un lápiz desde las patillas y siguiendo la línea de la mandíbula, pero luego se convertía en una perilla larga y perfectamente recta, como si alguien hubiera dibujado la barba con lápiz de cera antes de pegárselo al mentón. Y la gorguera tiene como una borla colgando detrás, añadió Walt. Osiris no lleva nada parecido.
¿Y los animales que tiene debajo, son ratas? Me suena haber oído una historia sobre ratas, pensaba que erais sacerdotes, dijo Claudio con voz gruñona. Está claro que es el dios Ta. Ta. Me habían hablado de bastantes dioses egipcios con nombres raros, pero aquel era nuevo. Ta, hijo de Chu. ¿Es el dios de los escupitajos? Claudio me fulminó con la mirada. Siempre eres tan irreverente. Normalmente, más. Novicia y, encima, herética, dijo. Menuda suerte tengo. En fin, chica, no debería ser yo quien te diera lecciones sobre tus propios dioses, pero, tal y como lo entiendo, Ta era el dios de los artesanos. Los romanos lo asociábamos con nuestro dios Vulcano. ¿Qué hacen unas catacumbas? Preguntó Walt. Claudio se rascó su cabeza traslúcida. La verdad es que nunca lo he sabido. No suele vérselo en los ritos funerarios de Egipto. Walt señaló el báculo de la estatua. Cuando me acerqué para mirar, constaté que el símbolo de Aid estaba combinado con algo más, una punta curva que se me hizo extrañamente familiar. Es el símbolo Wes, dijo Walt. Significa, poder. Muchos dioses tenían báculos como este, pero no me había dado cuenta de que se parece a, oh, sí, sí, le cortó Claudio con impaciencia, al cuchillo ceremonial para abrir la boca de los muertos. En serio, los sacerdotes egipcios no sabéis ni lo que os traéis entre manos. No me extraña que conquistaros fuera un paseo. Mi mano actuó por iniciativa propia, metiéndose en mi bolsa y sacando la suela negra que me había dado Anubis. Hubo un destello en los ojos de Claudio el enajenado. Ah, veo que tú sí que sabes lo que te traes entre manos. Perfecto. Con ese cuchillo y el hechizo correcto, debería ser suficiente que tocaras mi momia para enviarme a la Duat. No, dije. Es más que eso. La navaja, el libro de Ra, esta estatua del dios de los escupitajos. Todo encaja de algún modo. La expresión de Wall se iluminó. Sadie, Ta no era solo el dios de los artesanos, ¿verdad? No le llamaban él. Dios de la apertura. Esto, puede ser. Creía que nos lo habías enseñado tú. O quizá fuera Carter. ¿Información aburrida? Sería Carter. Pero es importante, insistió Walt. ¿Ta era un dios creador? En algunas leyendas, dio origen a las almas de la humanidad con solo pronunciar una palabra. Podía revivir cualquier alma y abrir cualquier puerta. Mis ojos se fueron hacia el umbral bloqueado por los escombros, la única otra salida de la cámara. ¿Abrir cualquier puerta? Sostuve en alto los dos papiros de Ra y me acerqué al túnel derrumbado. Los rollos empezaron a dar un calor molesto. El último papiro está al otro lado, informé. Tenemos que apartar estos escombros. Cogí la navaja negra con una mano y los papiros con la otra. Pronuncié la orden de abrir. No pasó nada. Volví a la estatua de Ta y lo intenté de nuevo. No hubo suerte. ¿Qué tal, Ta? Dije en voz alta. Disculpa el comentario sobre los escupitajos. Escucha. Intentamos llevarnos el tercer papiro de Ra, que está por allí, al otro lado. Me imagino que te colocarían aquí para que pudieras abrir el camino. Sería mucha molestia que lo hicieras. Siguió sin pasar nada. Claudio el enajenado cogió el ribete de su toga, como si quisiera estrangularnos con él. Mirad, no sé para qué os hace falta ese papiro si ya podéis liberarnos con el cuchillo. De todas formas, ¿por qué no probáis hacer una ofrenda? Todos los dioses exigen ofrendas. Walt rebuscó en su mochila. Sacó un frasco de zumo y un poco de cecina y los dejó a los pies de la estatua. El dios no hizo nada. Por lo visto, ni siquiera las ratas de oro que tenía a sus pies querían tener tratos con nuestra asesina. Puñetero dios de los escupitajos. Me dejé caer en el suelo polvoriento. Tenía momias a los dos lados, pero para entonces ya me daba igual.
No podía creer que estuviésemos tan cerca del papiro, después de enfrentarnos a demonios, dioses y asesinos rusos, y al final nos detuviera un montón de pedruscos. No es que me guste la idea, dijo Walt, pero a lo mejor podrías quitarlos de en medio con el hechizo Adi. Y que se nos caiga el techo encima. Repliqué. Moriríais, confirmó Claudio, experiencia que no os recomiendo. Walt se arrodilló a mi lado. Tiene que haber algo, murmuró mientras repasaba sus amuletos. Claudio el enajenado empezó a dar vueltas por la sala. Sigo sin entenderlo. Sois sacerdotes. Tenéis el cuchillo ceremonial. ¿Por qué no podéis liberarnos? El cuchillo no es para vosotros. Salté. Es para Ra. Walt y Claudio se me quedaron mirando. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero al decirlo supe que era la verdad. Lo siento, añadí, pero el cuchillo se usa en la ceremonia de apertura de la boca, para soltar un alma. Voy a necesitarlo si queremos despertar a Ra. Por eso me lo dio Anubis. ¿Conoces a Anubis? Claudio dio unas palmadas de alegría. ¿Él puede liberarnos a todos? Y tú, señaló a Walt. Tú eres un elegido de Anubis, ¿no es así? Podrás traernos más cuchillos, si hacen falta. He sentido la presencia del Dios a tu alrededor tan pronto como te he visto. ¿Entraste a su servicio cuando se dio cuenta de que estabas muriendo? Mam, ¿qué? Dije yo. Walt apartó la mirada. No soy sacerdote de Anubis. ¿Y lo de morirte? Farfullé. ¿Qué es eso de que te estás muriendo? Claudio el enajenado me miró, incrédulo. ¿De verdad lo ignorabas? ¿Es víctima de la vieja maldición del faraón? En mis tiempos no se veía mucho, pero es fácil de reconocer. A veces, algún descendiente de las viejas dinastías egipcias, Claudio, cierra el pico, dije. Walt, habla. ¿Cómo funciona esa maldición? A la tenue luz, parecía más flaco y más viejo. En la pared que tenía detrás, su sombra acechaba como un monstruo deforme. La maldición de Akenatón se transmite en mi familia, explicó, como las enfermedades genéticas. No aparece en todas las generaciones ni en todos sus miembros, pero cuando pega, pega fuerte. Tut murió a los 19 años. La mayoría de los demás, a los 12 o 13. Yo ahora tengo 16. Mi padre tenía 18. No llegué a conocerle. ¿A los 18? Esa información me sugirió una nueva batería de preguntas, pero intenté no despistarme. ¿Tiene cura? Me arrolló la culpabilidad, y me sentí como una idiota. Madre mía. Por eso hablabas tanto con Has. Es sanadora. Walt asintió con gravedad. Pensé que a lo mejor ella conocía hechizos que yo no había encontrado. La familia de mi padre pasó años buscándolos. Desde que nací, mi madre no ha hecho otra cosa que buscar una cura. Los médicos de Seattle no pudieron hacer nada. Médicos, dijo Claudio el enajenado en tono despectivo. En la legión teníamos uno, le encantaba ponerme sanguijuelas en las piernas. Solo me ponían más enfermo. Bueno, sobre esa conexión con Anubis y lo de usar el cuchillo. Walt negó con la cabeza. Claudio, haremos lo posible por ayudarte, pero no con este cuchillo. Yo entiendo de objetos mágicos. Estoy bastante seguro de que solo tiene un uso, y no podemos crear otra suela así como así. Si Sadie la necesita para Ra, no podemos arriesgarnos a utilizarla antes. Excusas. Rugió Claudio. Como no te calles, le advertí, busco tu momia y le pinto un mostacho en el retrato. Claudio se puso tan blanco como, bueno, como un fantasma. No te atreverías. Walt, dije, procurando no hacer caso al romano, ¿Jazz pudo ayudarte? Hizo todo lo que pudo,
pero esta maldición lleva 3 milenios resistiéndose a los sanadores. Los médicos modernos creen que está relacionada con la anemia de células falciformes, pero no están seguros. Hace décadas que intentan descubrir de qué murió el rey Tut, y aún no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que fue envenenado. Otros, que por enfermedad genética. En realidad, es la maldición, pero claro, no pueden decirlo así. ¿No hay ninguna forma? A ver, conocemos a los dioses. A lo mejor puedo curarte como hizo Isis con Ra. Si supiera tu nombre secreto. Sadie, ya lo había pensado, contestó. Lo he pensado todo. La maldición no tiene cura. Solo puede frenarse su avance, si evito la magia. Por eso me he especializado en talismanes y amuletos, porque acumulan la magia por adelantado y luego no exigen tanta del usuario. Pero solo ayuda en parte. Yo nací para la magia, así que la maldición progresará haga lo que haga. Algunos días no está tan mal. Otros me duele todo el cuerpo. Cuando hago magia, empeora. Y cuanta más hagas, antes moriré. Le di un puñetazo en el pecho. No pude contenerme. La pena y el remordimiento se convirtieron directas en rabia. Serás imbécil. ¿Se puede saber qué haces aquí? Tendrías que haberme mandado a tomar viento. ¿Ves? Te dijo que te quedaras en Brooklyn. ¿Por qué no le hiciste caso? Antes os he dicho que los ojos de Walt no me hacían derretirme, ¿verdad? Pues lo retiro. Cuando me miró en aquella tumba polvorienta, fue con unos ojos tan oscuros, tiernos y tristes como los de Anubis. Moriré de todas formas, Sadie. Quiero dar sentido a mi vida. Y quiero pasar tanto tiempo como pueda contigo. Eso me dolió más que un puñetazo en el pecho. Mucho más. Creo que podría haberle besado. O tal vez darle una bofetada. Claudio el enajenado, por su parte, no era un espectador comprensivo. ¡Qué ricura! Pero me habíais prometido una recompensa. Volver a las tumbas romanas. Liberad mi espíritu de la momia y soltad a los demás. Cuando acabéis, podéis hacer lo que os venga en gana. ¿A los demás? Pregunté. ¿Te has vuelto loco? Me miró fijamente. Vale, pregunta tonta, admití. Pero hay miles de momias, y solo tenemos una navaja. Lo habéis prometido. No es verdad, dije. Tú has sugerido que habláramos de la tarifa después de encontrar el papiro. Aquí solo hay un callejón sin salida. El fantasma dio un gruñido más semejante al de un lobo que al de un ser humano. Si no venís a nosotros, dijo, nosotros iremos a vosotros. Su espíritu empezó a refulgir cada vez más hasta que desapareció con un fogonazo. Miré nerviosa a Walt. ¿Qué ha querido decir? No lo sé, respondió. Pero deberíamos averiguar la forma de cruzar esos escombros y salir de aquí, deprisa. Por mucho que nos esforzamos, Walt y yo, nada sucedió deprisa. No podíamos apartar los cascotes. Eran demasiadas piedras, y demasiado grandes. Tampoco podíamos excavar por un lado, por encima ni por debajo de ellas. No me atrevía a usar un hechizo Adi o la magia de la navaja negra. Walt no tenía ningún amuleto que pudiera venirnos bien. La verdad, no sabía qué hacer. La estatua de Ta seguía sonriéndonos, pero no nos daba consejos ni parecían interesarle demasiado la asesina y el sumo. Al cabo de un tiempo, cubierta de polvo y empapada de sudor, me senté en un sarcófago de piedra a mirarme las ampollas de los dedos. Walt se sentó a mi lado. No te rindas. Tiene que haber una forma. Sí. Repliqué, en un ataque de resentimiento. Igual que ha de haber una cura para lo tuyo. ¿Y si no la hay? ¿Y sí? Se me quebró la voz. Walt giró la cara y la dejó oculta en la sombra. Lo siento, dije. No he debido decirlo. Pero es que no podría soportarlo si.
Estaba tan confundida que no sabía lo que decía, ni cómo me sentía. Solo tenía claro que no quería perder a Walt. ¿Iba en serio? Pregunté. Cuando has dicho que querías pasar tiempo, ya sabes. Walt se encogió de hombros. ¿No es evidente? No contesté, pero, por favor. Con los chicos no hay nada evidente. Para ser unas criaturas tan simples, a veces no hay por dónde cogerlos. Supuse que me habría puesto roja como un tomate, así que cambié de tema. Claudio ha dicho que sentía el espíritu de Anubis a tu alrededor. ¿Has hablado mucho con él? Walt hizo girar sus anillos. Pensé que igual podía ayudarme. A lo mejor me daba un poco más de tiempo antes del final. Quería seguir por aquí el tiempo suficiente para ayudaros a vencer a Apophis. Así sentiría que había hecho algo con mi vida. Y tenía otros motivos para hablar con él. Sobre unos poderes que he desarrollado. ¿Qué clase de poderes? Le tocaba a Walt cambiar de tema. Se miró las manos como si se hubieran transformado en armas peligrosas. El caso es que estuve a punto de no ir a Brooklyn. Cuando me llegó el amuleto Daid con el que nos llamasteis a todos, mi madre no quería dejarme marchar. Era consciente de que aprender magia me aceleraría la maldición. Una parte de mí estaba asustada. Otra parte estaba enfadada. Todo parecía una broma cruel. Tú y Carter os ofrecíais a enseñarme magia cuando sabía que no viviría más de 1 año o 2. ¿1 año o 2? Apenas podía respirar. Para mí, 1 año siempre había sido muchísimo tiempo. Casi me hago vieja esperando a cumplir los 13 años. Y cada trimestre del cole se me hacía eterno. Pero, de pronto, 2 años parecían muy poco tiempo. Solo tendría 15 años, aún no podría ni conducir. Era incapaz de imaginar cómo sería saber que iba a morir en 2 años, o tal vez menos, si seguía haciendo aquello para lo que había nacido, practicar la magia. Entonces, ¿por qué viniste a Brooklyn? Tenía que ir, dijo Walt. Toda mi vida estaba amenazado de muerte. Mi madre se lo tomaba todo a la tremenda. Pero cuando llegué a Brooklyn, vi que tenía un destino, un propósito en la vida. Aunque eso volviera más amarga la maldición, valía la pena. Pero es condenadamente injusto. Walt me miró, y descubrí que sonreía. Esa frase es mía. Llevo años diciéndola. Sadie, quiero estar aquí. Estos 2 meses han sido los primeros en que me he notado vivo de verdad. Y al ir conociéndote, carraspeó. Cuando se ponía nervioso, era bastante atractivo. Empecé a preocuparme de algunas cosillas. El pelo. La ropa. Si me había cepillado los dientes. O sea, me muero, pero lo que me inquieta son mis dientes. Tienes unos dientes preciosos. Fío. A eso me refiero. Con un pequeño comentario como ese, ya me encuentro mejor. Las cosas pequeñas de pronto son importantes. No me siento como alguien que se muere. Me siento feliz. Yo, por mi parte, me sentía deprimida. Había soñado durante meses que Walt me decía que le gustaba, pero nunca había sido así, nunca en plan, puedo sincerarme contigo porque, de todas formas, me muero. Me daba vueltas en la cabeza una cosa que había dicho Walt. Me recordó a una clase que había dado en la casa de Brooklyn, y empecé a dar forma a una idea. Las cosas pequeñas de pronto son importantes, repetí. Bajé la mirada al montoncito de cascotes que habíamos apartado del pasillo bloqueado. Venga ya, no puede ser tan fácil. ¿El qué? Preguntó Walt. Las piedras. Acabo de abrirte mi alma y tú piensas en piedras. El portal, dije. Magia simpática. ¿Crees que? Pestañeó. Sadie Kane, eres un genio. Ya lo sabía. ¿Crees que nos saldrá bien?
Walt y yo empezamos a reunir más guijarros. Arrancamos a golpes trozos de las rocas más grandes y los añadimos a nuestro montón. Intentábamos elaborar una réplica en miniatura tan exacta como fuese posible de los escombros acumulados que bloqueaban el portal. Por supuesto, mi intención era forjar un vínculo simpático, como el que había hecho entre Carter y la figurilla de cera en Alejandría. Las piedras de nuestra copia a escala reducida provenían del túnel derrumbado, de modo que nuestro montón y el original ya estaban conectados en sustancia, lo que facilitaría el vínculo. Pero desplazar algo muy grande usando algo muy pequeño siempre tiene su intríngulis. Si no lo hacíamos con cuidado, podíamos colapsar la sala entera. No sabía qué profundidad nos encontrábamos, pero supuse que tendríamos bastante roca y tierra encima para quedarnos enterrados para siempre. ¿Listo?, pregunté. Walt asintió y sacó su varita. Ni hablar de eso, chico de la maldición, dije. Tú me cubres las espaldas y... punto. Si empieza a caerse el techo y necesitamos un escudo, será cosa tuya. Pero no vas a hacer magia si no es absolutamente necesario. Yo despejaré el túnel. Sadie, no soy de cristal, protestó. No hace falta que me protejas. Chorradas, dije. Esos son bravuconadas de machito, y a todos los chicos os gusta que os mimen. ¿Cómo? Dios, qué irritante eres. Le dediqué mi sonrisa más dulce. Tú eres el que quería pasar tiempo conmigo. Antes de que pudiera quejarse, levanté mi varita y empecé el hechizo. Imaginé un vínculo entre nuestro montoncito de piedras y los escombros del portal. Imaginé que, en la Duat, eran la misma cosa. Pronuncié la orden de unir, Hainem. El símbolo apareció con llamas suaves sobre nuestra montañita de escombros. Lenta y cuidadosamente, aparté unos guijarros del montón. Los cascotes del pasadizo hicieron un ruido sordo. Funciona, dijo Walt. No me atreví a mirar. Seguí concentrada en mi tarea, mover las piedrecitas poco a poco y dispersar la pila en montones más pequeños. Era casi tan difícil como desplazar las rocas de verdad. Trabajé como si estuviera hipnotizada. Cuando Walt me puso una mano en el hombro, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tan agotada que ni siquiera podía enfocar la mirada. Ya está, me dijo. Lo has hecho de maravilla. El umbral estaba despejado. Los escombros habían acabado en las esquinas de nuestra cámara, agrupados en montones más pequeños. Buen trabajo, Sadie. Se inclinó hacia mí y me besó. Seguramente solo quiso expresar reconocimiento o felicidad, pero el beso no ayudó en nada a aclararme la cabeza. Dije, de nuevo, mi increíble habilidad verbal. Walt me ayudó a levantarme. Recorrimos el pasadizo hasta la siguiente sala, que no era muy emocionante para lo que nos había costado llegar. Era una cámara de 5 por 5 metros, vacía excepto por una caja laqueada de color rojo sobre un pedestal de arenisca. La caja tenía un asa de madera, tallada en forma de galgo demoníaco de largas orejas, el animal de Set. Eso no puede ser bueno, dijo Walt. Pero yo fui directa hacia la caja, la abrí y agarré el papiro que tenía dentro. Sadie, gritó Walt. ¿Qué? Me volví. Es la caja de Set. Si quisiera matarme, podría haberlo hecho en San Petersburgo. Set quiere que tenga este papiro. Seguro que cree que se divertirá viendo cómo me mato en el intento de despertar a Ra. Miré al techo y grité, ¿a que sí, Set? Mi voz retumbó por las catacumbas. Ya no tenía el poder de invocar a Set por su nombre secreto, pero aún así me pareció que había llamado su atención. El aire se enfrió. El suelo se sacudió como si algo que estuviera muy por debajo, algo inmenso, estuviera riendo. Walt soltó el aire que había estado conteniendo. Ojalá no corriera riesgos como ese, dijo el chico dispuesto a morir por pasar más tiempo conmigo. Walt hizo una reverencia exagerada.
Lo retiro, señorita Kane. Es usted libre de intentar matarse como mejor le parezca. Gracias. Miré los 3 rollos que tenía en las manos. El libro de Rantero al fin, probablemente por primera vez desde que Claudio el Enajenado llevaba pañales romanos. Había reunido los papiros, hecho lo imposible, triunfado contra toda expectativa. Pero no valdría de nada si no lográbamos encontrar a Ray y despertarlo antes de que se alzara Apophis. No hay tiempo que perder, dije. Vamos a... Unos gemidos levantaron ecos en los pasadizos, como si algo, o una legión entera de algos, hubiera despertado de muy mal humor. Largarnos de aquí, dijo Walt. Gran idea. Al pasar corriendo por la cámara anterior, eché un vistazo a la estatua de Ta. Estuve a punto de recoger la cecina y el zumo, solo por despecho, pero al final no lo hice. Supongo que no es culpa tuya, pensé. No puede ser fácil llevar un nombre como Ta. Que aproveche el aperitivo, pero ojalá nos hubieras ayudado. Seguimos corriendo. Deshacer el camino por el que habíamos venido era complicado. Tuvimos que volver 2 veces sobre nuestros pasos antes de encontrar la sala de la familia de momias, donde habíamos conocido a Claudio. Yo iba a cruzar la cámara a la carrera, sin mirar nada que no fuera el último túnel, pero Walt me detuvo y me salvó la vida. Enfocó su linterna hacia la salida y luego hacia los pasadizos de ambos lados. No, dije. No, no, no. Las 3 vías estaban taponadas por figuras humanas envueltas en lino. Se apelotonaban hasta donde me alcanzaba la vista por cada pasadizo. Algunas aún estaban atadas del todo. Daban saltitos, giraban la cintura y se balanceaban intentando acercarse, como si fuesen capullos de gusano de seda haciendo carreras de sacos. Otras momias se habían soltado en parte. Cojeaban sobre piernas escuálidas y se arañaban las vendas con manos que eran como ramas secas. Casi todas llevaban aún sus retratos con la cara pintada, y el efecto de las máscaras realistas sonriendo con serenidad sobre unos espantapájaros muertos vivientes hechos de huesos y tela pintada era grotesco. Odio las momias, gimoteé. ¿Qué tal un conjuro de fuego?, propuso Walt. Seguro que arden bien. Nosotros también arderíamos. Aquí no hay espacio. ¿Tienes alguna idea mejor? Quería echarme a llorar. Cuando ya teníamos la libertad al alcance de la mano, había pasado justo lo que me había temido, quedar atrapados en medio de una muchedumbre de momias. Además, aquellas eran peores que las momias de las películas. Eran cosas lentas y silenciosas, patéticas y venidas a menos, que una vez fueron humanas. Una de las momias que había en el suelo me agarró la pierna. Antes de que pudiera chillar siquiera, Walt extendió el brazo y le dio un cachetito en la muñeca. La momia se convirtió en polvo al instante. Lo miré asombrada. ¿Ese es el poder que te preocupaba? Ha sido genial. Hazlo otra vez. Al instante, me arrepentí de sugerirlo. La cara de Walt estaba fruncida de dolor. No puedo hacerlo otras 1000 veces, dijo con tristeza. Quizás sí. Entonces, en la tarima central, la familia momia despertó. No voy a mentiros. Cuando se incorporó la momia tamaño infantil del pequeño Purpens, casi tuve un incidente que habría echado a perder mis vaqueros nuevos. Si mi bea pudiera haberse librado de mi piel y largarse volando, lo habría hecho. Agarré a Walt el brazo. Al fondo de la cámara, el fantasma de Claudio el Enajenado se hizo visible. Mientras caminaba hacia nosotros, el resto de las momias empezó a desperezarse. Deberíais sentiros honrados, amigos míos. Nos dedicó una sonrisa demente. Hace falta mucho alboroto para que los Bea regresen a sus viejos cuerpos decrépitos. Pero la pura verdad es que no podemos dejaros marchar hasta que nos hayáis liberado para poder pasar a la ultratumba. Usad el cuchillo, haced vuestros hechizos y podréis salir. ¿No podemos liberaros a todos?
Grité. Qué pena, dijo Claudio. En ese caso, te quitaremos el cuchillo y nos soltaremos solos. Digo yo que no importa mucho si hay 2 cuerpos más en las catacumbas. Dijo algo más en latín, que hizo que las momias se lanzaran a por nosotros, resbalando y tropezando, cayendo y rodando. Algunas se hicieron pedazos al intentar caminar. Otras acabaron en el suelo, pisoteadas por sus congéneres. Pero seguían llegando más. Retrocedimos al pasadizo. Yo llevaba el báculo en una mano. Con la otra tenía bien apretada la de Walt. Nunca se me había dado bien invocar el fuego, pero me las arreglé para encender en llamas la punta del báculo. Probaremos a tu manera, le dije. Pégales fuego y corre. Sabía que era mala idea. Con tan poco espacio, las llamas nos harían tanto daño a nosotros como a las momias. Moriríamos por inhalación de humo, falta de oxígeno o calor. Aunque pudiéramos replegarnos a las catacumbas, solo serviría para perdernos y tropezar con más momias. Walt encendió su propio báculo. A la de 3, propuse. Vi con horror que se nos acercaba la momia infantil, mientras el retrato de un niño de 7 años me sonreía desde la tumba. 1, 2 y... vacilé. Las momias ya estaban a 1 metro, pero llegaba un sonido nuevo por detrás de nosotros, parecido al del agua corriente. No, más como algo que correteaba. Como una horda de seres vivos que cargaban hacia nosotros, rascando la piedra con sus miles y miles de garritas, debían de ser insectos o... Ahora viene el 3, dijo Walt, nervioso. ¿Les pegamos fuego o no? ¿Contra la pared? Dije con un alarido. No sabía con certeza lo que se acercaba, pero sí que no quería estar en su camino. Empujé a Walt contra la roca y me aplasté a su lado, pegando las caras a la pared mientras una ola de garras y pelo rompía sobre nosotros y avanzaba por encima de nuestras espaldas, un ejército de roedores, correteando amontonados en el suelo hasta 5 alturas o en horizontal por las paredes, sin ningún respeto por la gravedad. Ratas. Miles de ratas. Nos rebasaron sin detenerse ni hacernos daño, aparte de algún rasguño con las garras. Pensaréis que no está tan mal, pero ¿alguna vez os ha arrollado un ejército de ratas inmundas mientras estabais de pie? Ni se os ocurra pagar dinero por tener la experiencia. Las ratas inundaron la cámara mortuoria. Arremetieron contra las momias, dando arañazos, masticando y chillando sus agudos gritos de batalla. Las momias intentaron esquivar el asalto, pero no tenían ninguna posibilidad. La sala se había convertido en un huracán de pelo, dientes y lino hecho harapos. Fue como en los dibujos animados viejos, cuando las termitas se amontonan encima de un madero y no dejan nada de él. No. Bramó Claudio el enajenado. No. Pero era el único que gritaba. Las momias sucumbieron en silencio ante la furia de las ratas. Ya os pillaré, gruñó Claudio mientras su espíritu empezaba a disolverse. Me vengaré de vosotros. Y con una última mirada de pura maldad, su imagen se difuminó hasta dejar de verse. Las ratas dividieron sus efectivos para tomar los 3 pasadizos, atravesando las momias a mordiscos mientras avanzaban, hasta que la cámara quedó vacía y silenciosa, con el suelo cubierto de polvo, jirones de lino y unos pocos huesos. Walt parecía conmocionado. Me dejé caer contra él y le abracé. Seguramente lloré de alivio, de tanto que me alegraba el contacto con un ser humano vivo y cálido. No pasa nada. Me acarició el pelo, cosa que me sentó de maravilla. Esa era la historia de las ratas. ¿Qué? Logré decir. Fueron las que salvaron Memphis. Había un ejército enemigo asediando la ciudad, y la gente rezó desesperada. Su dios patrono envió una horda de ratas. Se comieron las cuerdas de los arcos enemigos, sus sandalias y todo lo que podían masticar. Los agresores tuvieron que retirarse.
El dios patrono, sería, yo. En el otro lado de la sala, desde el pasadizo que daba al exterior, llegó un campesino egipcio. Llevaba una chilaba sucia, turbante y sandalias. Llevaba un fusil a un lado. Nos sonrió de oreja a oreja y, al acercarse, vi que tenía los ojos completamente blancos. Su tez tenía un ligero toque azul, como si estuviera ahogándose pero disfrutara de la experiencia. Perdonad que no haya respondido antes, dijo el granjero. Soy Ta. Y no, Sadie Kane, no soy el dios de los escupitajos. Sentaos, por favor, dijo el dios. Perdonad que esté todo hecho un desastre, pero ¿qué se puede esperar de los romanos? Nunca recogieron lo que ensuciaban. Ni Walt ni yo nos sentamos. Los dioses sonrientes con fusiles siempre desconcertaban un poco. Ah, es verdad. Los ojos totalmente blancos de Ta parpadearon. ¿Tenéis prisa? Perdona, le dije, eres un granjero. Ta miró su chilaba mugrosa. Solo he cogido prestado un ratito a este pobre hombre, ya sabéis. He pensado que os parecería bien, dado que estaba bajando aquí para dispararos por destruir su depósito de agua. No, no, tú mismo, dije. Pero las momias, ¿qué pasará con sus vas? ¿Te has hecho a reír? No te preocupes por ellos. Ahora que sus restos están destruidos, supongo que el Bea irá a la ultratumba romana que les corresponda. Como debe ser. Se llevó una mano a la boca y eructó. Salió una nubecilla de gas blanco que se condensó en la forma de un Bea brillante y salió corriendo por un pasadizo. Walt señaló el espíritu en forma de ave. Acabas de... Sí. Ta suspiró. Por eso intento no hablar nunca. Es la forma que tengo de crear, ya sabéis, mediante las palabras. Siempre me meten en líos. Una vez, para no aburrirme, inventé la palabra, ornitorrinco, y... Al instante, un ser peludo con pico de pato apareció en el suelo y empezó a dar vueltas, presa del pánico. ¡Ay! Vaya, dijo Ta. Sí, eso es justo lo que pasó. Un lapsus. A ver si no cómo iba a crearse una cosa como esta. Hizo un gesto y el ornitorrinco desapareció al instante. Total, que tengo que vigilar lo que digo, así que no hablaré mucho. Me alegro de que hayáis reunido el libro de Ra. El viejo siempre me cayó bien. Os habría echado una mano antes, cuando me lo habéis pedido, pero me ha costado un poco llegar desde la DUAT. Además, solo puedo abrir una puerta por cliente, y me ha parecido que ese pasadizo bloqueado lo teníais chupado. Necesitaréis que os abra una puerta mucho más importante. Disculpa. Dije. Tu hermano, explicó Ta. Tiene problemas de los serios. Agotada, desaliñada y llena de rosaduras de rata como estaba, la información me puso los nervios de punta. Carter necesitaba ayuda. Tenía que salvar su ridículo pellejo. ¿Puedes enviarnos con él? Pregunté. Ta sonrió. Pensaba que no me lo pedirías nunca. Señaló la pared más cercana. La piedra se disgregó para formar un portal de arena remolinada. Y querida, voy a decirte unas palabras que te serán útiles. Los ojos lechosos de Ta me analizaron. ¿Coraje? Esperanza. Sacrificio. No sabía si es que había leído en mí esas cualidades, me estaba dando ánimos o si tal vez estaba creando con su voz las características que yo iba a necesitar, igual que había creado el Bea y el ornitorrinco. Fuera lo que fuese, de pronto sentí un calor interior, una energía renovada. Empiezas a entenderlo, me dijo. Las palabras son el origen de todo poder. Y los nombres son más que una serie de letras. Así me gusta, Sadie. Tal vez aún tengáis éxito. Miré el embudo de arena. ¿Qué nos espera al otro lado? Enemigos y amigos, respondió Ta. Pero cuáles son cuáles, no sé deciros.
Si sobrevivís, ide a la cima de la Gran Pirámide. Debería ser un buen punto de acceso a la Duat. Cuando leáis el libro de Ra, se atragantó, se dobló sobre sí mismo y soltó el rifle. Tengo que irme, dijo, enderezándose con mucho esfuerzo. Este anfitrión ya no aguanta. Pero Walt sonrió con tristeza. Te agradezco la cecina y el zumo. Existe una respuesta para ti. No hacerte ninguna gracia, pero es la mejor forma. ¿A qué te refieres? Preguntó Walt. ¿Qué respuesta? El granjero parpadeó. De repente, tenía los ojos normales. Nos miró sorprendido, y luego gritó en árabe y recogió su arma. Agarré la mano de Walt y saltamos juntos al portal.